Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces vamos a empezar este culto de adoración, como dice esta primera alabanza. Vengo a adorarte, oh Señor. Y queremos hacerlo por medio de la oración. Le adoramos porque depositamos toda nuestra confianza en Él al orar, al hablar con Él, al escucharle y darle gracias por esa esperanza y esa seguridad de que somos escuchados en Él. Queremos decirle al Señor, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Por eso, Señor, vengo a adorarte. Alabamos al Señor nuestro Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque es santo, porque es Dios, porque en Él hay esperanza, porque es nuestro Señor, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro refugio y es nuestra fortaleza, porque podemos confiar plenamente en Él y queremos hacerlo por medio de la comunión entre los hermanos aquí en la iglesia, en este culto de oración y meditación de su palabra. Vamos a orar, vamos a entregar en sus manos este precioso tiempo donde podemos adorar, orar y meditar en su palabra, escucharle. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús que eleve esa primera oración en esta noche y que todos juntos adoremos al Señor nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, reunidos para, como iglesia, Señor, elevar, Señor, nuestras oraciones de gratitud, Señor, oraciones, Señor, de petición, de exhortación también, Señor, peticiones, Señor, que también tienen que ver mucho con las necesidades, no nuestras, sino la de nuestros hermanos en la fe, también de nuestros hermanos que se encuentran lejos de este lugar, de Lanzarote, incluso de España, Señor. Incluso, Señor, oramos, Padre Celestial, para pedirte perdón por nuestras faltas, Señor, por los pecados, Señor, que muchas veces, Señor, cometemos, Señor, delante de tu presencia. Padre Celestial, queremos darte honor y gloria, queremos alabarte, queremos, Señor, oír tu palabra, tus enseñanzas, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Y, Señor, queremos sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea enaltecido y glorificado, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú seas el alfa y el omega, el principio y el fin de nuestras reuniones, Señor. Que nunca, Señor, hagamos las cosas, Señor, sin pensar, sin recordar, sin sentir, Señor, que tú estás aquí. Porque cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Te damos las gracias por la iglesia, por los que hemos venido, Señor, por los que están en camino. Te rogamos por aquellos que están impedidos por diferentes circunstancias y te rogamos sobre todo, Señor, por los que están fríos y apartados, Padre. En tu nombre, Señor, dedicamos este culto, Señor, y que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie, digámosle al Señor, como dice el Salmo 91, versículo 2. Queremos decirte a ti, oh Señor, nuestro Dios, tú eres mi refugio y tú eres mi fortaleza. Tú eres mi Dios en quien confiamos. Por lo tanto, Señor, venimos a adorarte. Digámoselo por medio de esta primera alabanza. Vengo a adorarte, oh Señor. Amén. Por luz del mundo bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore.
esperanza de vida eres tú. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Queremos seguir viviendo con el Señor, pero viviendo alimentados por Él, por su palabra. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos alimenta en esta tarde, en esta noche, en este culto precioso de oración. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios en quien confío. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Pues escuchándolo mediante su voz, es decir, mediante su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Tienes algún motivo por qué darle gracias? Yo creo que son muchos los motivos. Primero, porque si yo vivo, Señor, es porque tú vives. Señor, y hasta el día de hoy, tú eres fiel y bueno. También en esa fidelidad, muchas gracias por tu palabra. Pues con acción de gracias vamos a encomendar esa palabra de nuestro Dios que va a ser meditada en esta noche. Quiero pedirle a nuestra hermana Leo, Sandra le alcanza el micrófono, y que ore con acción de gracias por su palabra que nos alimenta y que nos hace que meditemos en Él, en su voluntad, en su propósito y en lo que tiene para nosotros cada día. Amén. Padre amado y celestial, te damos gracias, Señor, pues, por todos los cuidados que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios justo, Señor.
un Dios misericordioso, Señor, que aún en medio de muchas dificultades que podemos estar pasando, Señor, cada uno de nosotros, Señor, tú siempre estás ahí, Señor. Gracias porque tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra roca firme, Señor. Y oh Dios mío, pues en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias también por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores de ella, Señor, sino ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Que demos testimonio vivo, Señor, de la grandeza de tu amor, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias te damos desde ya, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, Señor, a esperar en ti, Señor. Y oh Dios mío, pues danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra cada día, Señor. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Queremos decir al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Salmo 91, versículo 2. Los animo a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 91. Vamos a tener una pequeña meditación en ella. No es propiamente un estudio bíblico, es una meditación en torno a la oración. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, aun cuando vamos a estar meditando en todo el capítulo 91. Son 16 versículos que nos dan una confianza en el Señor. Es un salmo tal vez de los más conocidos, pero es tan conocido que muchos lo idolatran y no lo leen, sino que simplemente creen que con abrirlo y ponerlo ahí, Él les va a solucionar sin ni siquiera poderse alimentar. Hay que digerirlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo, hay que creer de verdad que Dios está hablando allí y que tiene las mejores, el mejor consejo, su sabiduría, el mejor consejo de nuestro Dios para cada uno de sus hijos. Así que, porque es para sus hijos, porque realmente habla de los que viven al amparo del Altísimo, aun cuando también le habla al mundo, porque puedes tú vivir al amparo del Altísimo. Así empieza. La verdad que antes de leerlo, no tanto nosotros como creyentes, aun cuando podemos tener y vivir con ciertos episodios de ansiedad, pero lo que sí no debería manifestarse en nosotros es la incertidumbre. Una cosa es tener la ansiedad, que lo veíamos en la predicación pasada, en el estudio bíblico pasado, porque es algo que viene incluso dentro de nuestra naturaleza caída. O sea, viene allí dentro de nuestro ser caído, inseguro en ese sentido de la ansiedad. Pero cuando ya somos nuevas criaturas, no podemos declarar que nosotros vivimos con incertidumbre, ¿vale? Y si llegásemos a tener ese estado, tenemos que arrepentirnos porque es pecado, ¿vale? La ansiedad, sí, pero también hablábamos de que esa ansiedad tiene solución. Pero echando una mirada al mundo cada día, la verdad que yo les confieso que yo era un hombre de ver mucho las noticias, estar muy enterado. Siempre he sido un defensor de que uno tiene que conocer la realidad para saber en qué mundo está viviendo, y más como creyente, primeramente para darle gracias a Dios y confiar plenamente que en medio de todo este caos y en medio de todo este mundo que vive con ansiedad e incertidumbre, hay una esperanza en Él. Pero a veces es tan negativo eso que tiende uno como a no, porque incluso se vuelve muy repetitivo. Un extremo también es demasiado malo, o sea, dar las espaldas a la realidad. Pero sí es un hecho real y contundente en cuanto a mirar y echar un vistazo cada día al mundo, ¿no? O sea, vemos las noticias, vemos el conflicto, vemos nomás cuando ya nos ubicamos en lo local, vemos el mundo con Rusia, Ucrania, vemos la economía, vemos la política, vemos incluso lo local, la llegada de pateras, vemos también cómo el cambio climático hace llevar al mundo a vivir con incertidumbre, y nosotros podremos preguntarnos, ¿viviremos con incertidumbre? No deberíamos, ¿vale? Aun cuando
El mundo se está derrumbando. Pero sí, vivimos días de ansiedad, de incertidumbre. Y el mundo, podríamos decir, el mundo entero, aun cuando tiende a disimular y a apaciguar con festivales y con otro tipo de cosas, el mundo tiene miedo, ¿vale? Y de pronto el mundo está manifestando una cierta fragilidad de la vida. ¿Qué ocurrirá? ¿Vale? Cuando ya Putin habla de que va a reclutar 300.000 hombres, cuando el gas, cuando el petróleo, es decir, la fortaleza del mundo contemporáneo y de la humanidad contemporánea que se cree con tanta seguridad se está tornando en debilidad. Lo podemos ver en las noticias. Es decir, hay grietas y grietas muy profundas en este mundo actual y el mundo se siente vulnerable. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Podemos sentirnos vulnerables porque somos también débiles y frágiles, pero debemos de sentirnos seguros, como el pajarillo. ¿Recuerdan la ilustración de realmente cómo puedo ilustrar la paz? Seguridad aún en medio de este mundo caótico. Pero en medio de todo esto hay una oportunidad, y una oportunidad en el sentido de que a nosotros el Señor nos ha confiado el mensaje de la esperanza y de la salvación. Es decir, y la gente anda buscando esto, ¿vale? Y no haya respuestas. Y podemos ver el incremento tan alto en cuestiones psíquicas, clínicas, psiquiátricas, ¿vale? Emocionales. Es decir, porque la gente está buscando un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz, un mensaje de serenidad, incluso un mensaje de seguridad. Pero no quieren reconocer que el único que puede darnos efectivamente ese estado de verdadera paz, de verdadera serenidad, de verdadera tranquilidad, es Jesús. Ya no les cuadra y tienden a odiarlo, a desconocerlo e incluso a burlarse también o a tornarlo como simplemente es un mensaje religioso. Pero el hecho es que el mundo está viviendo en una situación de crisis, ¿vale? Y hay muchos planteamientos de solución a través de la filosofía o de estados emocionales que intentan dar serenidad y tranquilidad, pero que son pasajeros, que simplemente es mero humo, que no es la verdadera certeza de la esperanza y la seguridad en la suficiencia de nuestro Dios. El mundo quiere ser autosuficiente, ¿vale? Y ello hace que el mundo, entonces, por lo tanto, busque refugio en otros valores que no son los valores de nuestro Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de los hijos de Dios? Pues este que está aquí en el Salmo 91. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente, dice el salmista acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Solo Él es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio, pues sus fieles promesas son nuestra armadura y nuestra protección. Entonces, podemos, a través de estas declaraciones de la palabra de nuestro Dios, porque recuerden que toda la Biblia es inspirada por Dios, incluyendo este salmo, el salmista, como portavoz de nuestro Dios, nos ayuda a responder el gran interrogante: ¿dónde podemos poner nuestra confianza? Es una pregunta clave que tiene la respuesta. Los cristianos
es decir, los hijos de Dios, y en especial bajo el conjunto de lo que se llama la iglesia del Señor, creemos que el valor, el alto valor, que es símbolo y a su vez es respuesta de cuál es nuestro verdadero refugio, es acudir a la fe de nuestro Dios, a la fe en Cristo. Tú eres mi Dios, en ti confío. Versículo 2. Detenidos así, o sea, todo el Salmo es tan precioso y tan profundo, pero especialmente el verso 2 da una declaración segura, como el título que tiene aquí, del miedo a la confianza, seguridad del que confía en el Señor. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pedro que nuestra fe debe ser tan preciosa y mucho más preciosa que el oro, que será probada. Primera de Pedro 1:7. Y dice que lo creemos así porque la fe cristiana responde a las necesidades más profundas del ser humano. ¿Por qué? Porque nos da tres grandes columnas que nos sostienen. O sea, ¿qué sostiene nuestra fe en cuanto a nuestra vida? Es decir, nuestra identidad. O sea, ya no estamos perdidos y deambulando y caminando por ahí sin esperanza. Nuestra identidad está en el Señor, es decir, ¿quién soy? Ya tenemos en la nueva vida de nosotros, soy un hijo de Dios, soy salvo y estoy seguro en Él, porque sé yo de dónde vengo. He reconocido quién es mi Creador, pero asimismo como he reconocido quién es mi Creador, he reconocido que el pecado me separó de nuestro Dios, pero asimismo he abrazado la fe de que en Él he sido reconciliado, porque me ha ofrecido a través de su muerte y resurrección, es decir, Dios enviando a su Hijo, es decir, Él mismo, en cuanto a la Trinidad, el Hijo, el Verbo, el Cordero de Dios, me ha ofrecido esa nueva posición en este mundo que está con ansiedad e incertidumbre. Y esto no tendrá solución, porque la Biblia habla muy claramente de que el mundo pasará por medio de todas estas situaciones difíciles y que nunca en el propio mundo y en la propia humanidad encontrarán la verdadera paz, sino solamente en nuestro Dios. También un segundo pilar, una segunda gran columna que nos habla es el propósito de nuestra vida, es decir, qué es la vida para nosotros y por qué estamos en esta vida, es decir, para qué estoy aquí. Siendo salvos, somos llamados a llevar el mensaje de la esperanza y de la salvación, es decir, estamos aquí y como iglesia y como hijos de Dios para decir que hay esperanza, que hay vida eterna. Y ese es el tercer pilar o la tercera grande columna. El mundo tiene necesidad de esperanza. Es decir, ¿qué hay después de la muerte? O sea, no podemos ignorar y obviar la muerte. El mundo quisiera ignorarla y obviarla. Pero esto es tapar el sol con un dedo. La muerte llegará sí o sí porque el hombre fue separado a causa de la desobediencia. Y esto es lo que dice en el mensaje completo de la Biblia. Es decir, que el hombre y la humanidad tiene problemas y vive todo este tipo de incertidumbre, de ansiedad, de inseguridad, de injusticia, de caos, de guerra, de conflicto, de hambre provocada por el mismo hombre a causa del pecado, a causa del pecado de la humanidad. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el mensaje de la esperanza está en que Dios envió a su Hijo para librarnos de la muerte, darnos vida nueva y en una vida nueva darnos vida eterna.
Y todo esto está en la palabra de nuestro Dios, es decir, en la Biblia. Nosotros recientemente o hace unos años atrás, en lo que se llama los momentos de evangelismo, repartimos siempre un folleto que dice una carta para usted. Ustedes tal vez recuerdan eso. ¿Vale? Y allí se enfatiza mucho que realmente ese mensaje está contenido en la Biblia, porque la Biblia la reconocemos como es la carta abierta de nuestro Dios a toda la humanidad, donde Él nos enseña y nos muestra el camino que lleva a esa confianza en momentos de crisis, en momentos críticos. Tenemos un problema con Dios, pero ese problema Dios lo ha resuelto a través de la reconciliación solamente y únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo, el Salmo 91, es tal vez un himno de triunfo, un cántico de victoria sobre la confianza. No es un himno triunfalista, pero sí es un himno de triunfo en el sentido de que la victoria está en Jesús. Es decir, no es una victoria nuestra, en ese sentido es que hablamos, sino que obtenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, tú eres mi Dios, tú eres el Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador, dice la Biblia de las Américas, y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Muchos dicen, no lo quiero emplear para el tema de la epidemia, ¿no? Pero muchos dicen que posiblemente este salmo fue escrito en medio de una epidemia de peste, porque habla de pestilencia en un momento puntual del pueblo de Israel, ¿vale? E incluso se puede llevar a las comparativas de que esas mismas circunstancias que son similares a las que estamos viviendo hoy, las podemos aplicar en el sentido de que aún también en medio de estas situaciones de pandemia, de epidemia y de pestilencia en cuanto a enfermedades, y que estamos viviendo hoy, el Señor tiene un mensaje de esperanza. La confianza triunfa sobre el miedo. Es decir, que todas estas situaciones que pueden generarnos miedo se entreguen al Señor nuestro Dios y primeramente hacerlo por medio de la oración. Porque si llegamos a declarar, como dice ahí, declaro, solamente nosotros podemos declararles palabras dichas a nuestro Dios por medio de la oración y decirle por medio de la oración, solo tú eres mi refugio, solo tú eres mi lugar seguro, solo tú eres mi Dios en quien confiaré. Este salmo nos ayuda en tres aspectos importantes de una manera muy resumida. Uno es, en los versículos del 1 al 2, el conocimiento de nuestro Dios, es decir, conoce a Dios. Como hijos de Dios, no debemos de conformarnos solamente con vivir de lejos con nuestro Señor, sino como hijos de Dios mayormente debemos de acostumbrarnos de tener una relación estrecha, profunda y permanente con nuestro Dios. De ahí la invitación siempre a congregarnos, a orar, a leer la palabra, a meditar en la palabra y al congregarnos tener comunión con los hermanos, pero no solamente eso, sino también ser siervos del Señor, para que otros también puedan conocerlo como nosotros lo hemos conocido. Es decir, la gran comisión. Porque al conocer a nuestro Dios es donde nos encontramos con Él, y al encontrarnos con Él es que lo amamos. Es cuestión de amor, porque es un Dios de amor. Y así ocurre también con la fe. La fe cristiana es una relación de amor que se inicia con un encuentro personal con Jesús. Y es con Jesús, porque el mismo Señor Jesús lo dice a través del Evangelio, es imposible llegar al Dios Padre. Pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es decir, porque Él es
la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15, Juan 1 y los primeros 4 versículos hablan mucho de ese verbo encarnado. Cuando nosotros leemos en la palabra y declaramos por medio de la palabra el verbo encarnado, lo que estamos diciendo es la manifestación visible de nuestro Dios. Y su manifestación visible se hizo en una manifestación humana. O sea, Él nació como Él nos creó a nosotros a imagen y semejanza, porque somos su obra perfecta. ¿Vale? Pero todo este conocimiento y toda esta vivencia de fe, y lo llamo vivencia de fe, es porque debe ser sostenido por la confianza depositada en Él. Eso es fe. ¿Vale? Entonces, en conoce a Dios es muy importante, porque el mundo lo que quiere plantearnos es da la espalda a Dios, desconoce a Dios, es lo contrario. Y el mensaje de nuestro Dios es conoce a Dios, escucha la voz del Señor. Si te ha llamado, no te niegues a Él, por el contrario, ríndete a Él. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Vale? El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se complementan en ese buen sentido. Muchas personas rechazan a Dios sin saber lo más mínimo de Él. Y esto trae mayor juicio todavía. En realidad, lo que rechazan es su idea de Dios, ¿vale? Porque tienen un Dios fruto de su imaginación. Nosotros tenemos que tener un Dios fruto del mensaje de la palabra. Es decir, el conocimiento. Él se revela por medio de su palabra. Aun cuando, como dice, por citar un texto, Romanos, Él se revela por medio de muchísimas cosas. Y podemos verlo por medio de muchísimas cosas, es decir, por medio de su creación, por medio de la forma también como nos creó a nosotros, pero donde se revela exactamente es por medio de su palabra. Conocer cómo es Dios realmente es un paso imprescindible en el trayecto hacia la confianza. Se trata de conocerlo, eso es, ¿vale? Y por ello el Salmo empieza con una deslumbrante descripción del carácter de nuestro Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es otra traducción, la Reina Valera. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando lo leemos así podemos ver 4 nombres distintos que se mencionan en estos 2 versículos de nuestro Dios y explican quién es y cómo es Dios. Mira la profundidad de la palabra, por eso es que decimos que es en la palabra. Esto es una formidable puerta de entrada a la confianza, porque para el salmista Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor y el Dios sublime. Entonces, el conocimiento de Dios es el cimiento de nuestra confianza. Y al conocerle, el salmista descubre en su Dios, a ese Dios maravilloso, el único Dios, que ese Dios está a nuestro abrigo. Es decir, lo que Él provee, la providencia de nuestro Dios. Al abrigo, a su sombra, a su esperanza. Y también en su fortaleza, es decir, castillo mío. O sea, un lugar seguro. Y todo esto tiene que conducir al segundo concepto, pero concepto vivo a desarrollar en la relación. Conocer a Dios, pero amar a Dios. De ahí el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nosotros amamos a Dios o amamos a una persona cuando la conocemos. Eso es un principio divino y un principio natural. O sea, nosotros amamos algo porque lo conocemos. ¿Vale? Cuanto más en la relación con nuestro Dios. Al conocer, amamos y se establece una relación personal. Notemos cómo el salmista se refiere a Dios como mi Dios, esperanza mía, castillo mío. Y esto ahí son adjetivos. El adjetivo mí nos abre una perspectiva singular y cambia muchas cosas. El Dios del salmista es un Dios personal
cercano que interviene en su vida y se preocupa por sus temores y sus necesidades, que es lo que desarrolla en todo el Salmo. Empieza luego el versículo 5, no tengas miedo. ¿Vale? Uno de los terrores de la noche. Luego en el verso 6, no temas a la enfermedad, ¿vale? Porque somos débiles, frágiles. La enfermedad puede afectarnos. Incluso dice a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Tampoco temas a la catástrofe que estalla al mediodía. Es decir, el mundo actual. Y aunque caigan 1000 a tu lado, aun cuando mueran 10,000 a tu alrededor, es decir, los efectos de la pandemia, los efectos del caos del mundo, dice, estos males no te tocarán. Bueno, pero hay que saber interpretar bien también estas declaraciones de la palabra de nuestro Dios. Y luego dice en el verso 8, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pero no tiene que convertirse como en un salmo de esos, en los cuales le ponemos ahí toda una serie de como místicas, de esoterismo y de nada de eso. Debe ser interpretado y vivido bien en cuanto que lo que Él nos está ofreciendo es muy seguro, ¿vale? Dios es el Todopoderoso, el Creador del universo, es verdad, pero también Él se revela en su palabra como el Padre íntimo, el Abba Padre. Y esto íntimo habla de, es decir, el papá cercano. Papi Dios, papá, ¿vale? A mí no me gusta mucho emplear la palabra papi, papito, porque me parece que no nos merecemos ni eso en la forma de tratar a nuestro Dios. Sin embargo, Él nos lo ofrece en el buen sentido de la palabra, porque realmente la traducción Abba significa eso, o sea, un Dios cariñoso, cercano a ti. Lo que pasa es que en nuestro lenguaje, nosotros así le decimos a nuestros padres terrenales, papi, mami, ¿vale? Hablando de nuestros padres, ¿vale? Porque es una expresión de cariño donde les decimos, te quiero porque tú me amas, te quiero porque tú me guardas, te quiero porque tú estás en las vigilias de mis noches. Estamos hablando de lo que se llama los infantes, hasta la etapa en que nuestros padres nos crían. Así es nuestro Dios, ¿vale? Nuestro Dios, y es un privilegio. Y Él no nos trata como a cualquiera, ¿vale? Porque Él nos trata, porque Jesucristo, nuestro Señor, nos adoptó, porque ama a su Hijo, ama a los adoptados, ¿vale? Y nos llama coherederos, ¿vale? Entonces, en todo eso tenemos que pensar en cuanto a la calidad del Dios que tenemos, para reverenciarle, tenerle santo temor y tenerle la suficiente confianza para acercarnos a Él por medio de la oración y decirle, aun cuando tengo miedo, me siento seguro en ti. Para el cristiano, Dios no es un Dios lejano, es decir, sino un tú cercano, ¿vale? Por eso dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, a partir de ahí hasta el final, lo que el Señor nos está expresando, que yo lo fui leyendo, ¿vale? Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, pisotearás leones y cobras, ¿vale? Pero esto no debe ser interpretado en el absurdo de, como está tan literal, entonces me voy a enfrentar a un león y una cobra, ¿vale? Tenemos que saber interpretar bien la palabra del Señor, pero sí podemos estar seguros de que cosas superiores en cuanto a que estamos seguros y protegidos en Él, porque qué más miedoso o tal vez de pánico pudiera ocurrir en nuestras vidas más que toparnos con un león y una cobra, con el propio enemigo, con sus garras y todo su ser maléfico intentando destrozarnos y destruirnos. A eso sí que tenemos que tenerle miedo. Lo tremendo es que Él se disfraza como ángel de luz y es donde nosotros somos engañados. Pero es en el Señor
El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mí. Entonces, toda una cantidad de versículos, es decir, a partir del verso 5 hasta el verso 16, para decir, confía en Dios. Conoce a Dios, ama a Dios, confía en Dios. Vale, porque después de descubrir cómo es Dios y de poner en Él su amor, el salmista exclama, mi Dios, ¿en quién confiaré? El amor y la confianza se retroalimentan. La confianza es una respuesta al amor y el amor a su vez se expresa confiando. Vale. Y esto le agrada mucho a nuestro Dios. Se llama fe, fe en Él. Porque le expresamos al Señor, tú lo sabes todo, o sea, tú lo conoces. Eres el Todopoderoso. Tienes el control de todo. Y eres el Dios protector. Tú cuidas de mí. Es lo que el Señor le está expresando en cada desarrollo de los versículos desde el 5 hasta el 16. Es decir, nuestra vida no está en las manos de la suerte, del azar, de lo cambiante, sino que nuestras vidas están en manos del Dios Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, escudo y adarga es su verdad. No temerás ni a la pestilencia que ande en oscuridad. Y podemos hoy en día decirlo en una oración de gratitud, porque la pandemia ocurrió hace poco. Lo que pasa es que creemos que eso fue de hace 20 años. ¿Cómo vivíamos en el 2020? ¿Y qué inseguridad trajo a nuestras vidas? Hoy, sin ser triunfalistas, porque una cosa es caer en el pecado de declararnos triunfalistas, pero decir, la victoria está en Jesús. Y aun cuando ocurrió lo que ocurrió, el pueblo de Dios puede estar y declarar seguro, como en el Salmo 91, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Es el mismo Señor que hoy estará con nosotros, no en nuestras preocupaciones, porque esas preocupaciones se convierten en motivos de oración, es decir, en cada uno de nuestros motivos de oración. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos del 29 al 31, casi muy parecido al Salmo 91, llegó a expresar lo siguiente: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor, nuestro Dios, nos cuida. La fe en Cristo es nuestro caminar en seguridad de la mano de Él. Es una garantía de la seguridad de nuestro Dios. Deposita esa fe en Jesús. Mantente en esa fe en Jesús. Vive en esa fe en Jesús. Y con esa fe en Jesús, ama al Señor nuestro Dios. Confía en Él y Él hará, como dice otro de los salmos. Porque si tenemos la seguridad de que si Dios es por nosotros, Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Pero esto lo que está diciendo es rendidos a su voluntad, entregados a Él. En otras palabras, la fe no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. Ahí está la diferencia. Es donde sabemos y tenemos que entender bien, aplicar los principios bíblicos del Señor para nuestra vida. Es decir, no hay lugar para el triunfalismo, pero sí estar muy seguros en Cristo de que ciertamente hay triunfo, es decir, hay victoria en Él. Porque la victoria nuestra, que es en Él, está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que siempre conmemoramos. Hay victoria en Él. Somos más que vencedores en Él.
porque nuestro Señor resucitó. Es el evento más importante para nuestra vida y lo contiene todo. Se hizo hombre, murió, pero venció, resucitó. Nosotros vivimos es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos asegura la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Y es el mismo Cristo que nos dice hoy: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí radica la certidumbre de nuestra fe y la confianza que vence todo temor. ¿Cómo no sentirnos entonces seguros al venir a la oración con Él, por Él y para Él? Él está aquí con nosotros. Amén. Mis hermanos, vamos a alabar al Señor. Por eso, como vamos a cantar ahora, y aun cuando paradójicamente el que compuso esta canción pareciera que estuviera negando la fe, ¿vale? Pero ya esa canción no le pertenece a él, ¿vale? Si decidiera negar mi fe, ¿cómo negar la fe? Pues meditemos mucho en el Salmo 91 en ese sentido. No lo pongamos como un salmo de esos de la suerte y de la lotería y de la idolatría. No. Pongámoslo como una palabra viva y eficaz que nos habla sobre el conocer a Dios, el amar a Dios y el confiar en Dios. Vamos a cantarle al Señor y luego vamos a orar a nuestro Señor. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar,
de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Jesús.